porque el hospedador lo detuvo. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Me ven y me escuchan bien? Perfecto. Espectacular. Bueno, voy a compartir pantalla. Confírmenme, por favor, que se ve. ¿Me ven ok? Perfecto. Excelente. Bueno, qué solo me siento. Siempre es difícil hablarle a un público grande y heterogéneo. Veo acá poco más de 220 personas, no sé cuántas habrá en la página, no sé cuántas habrá en YouTube. Siempre es difícil hablar a un público grande y heterogéneo, y hablar sin ver una sola cara es más desafiante. Así que bueno, aceptando el desafío, agradeciendo a ExpoEFI por la convocatoria. Es el 6º año que tenemos nuestro workshop. Los primeros 3 fueron en forma presencial, los últimos 3 ya en forma virtual, así que bueno, agradecerles y felicitarlos por la organización. Ahí ya les voy dejando nuestros datos, nuestra información. Igual al final, si alcanza el tiempo, vamos a hacer una ronda de preguntas, y voy a volver a dejar todos nuestros datos de contacto. A ver, primero me presento. Yo de formación soy economista, ¿sí? Hace casi 13 años que me dedico a la planificación financiera, tanto personal como corporativas, ¿sí? Acompañando tanto personas como empresas en el manejo de sus finanzas, ¿sí? Acercándoles herramientas del mercado financiero. Lidero AVAX, que es un broker, ¿sí? Dedicado a asesorar en todo lo que es inversiones y seguros. ¿Sí? Y antes de compartir la agenda, quizás quería hacer alguna reflexión, ¿sí? Que tiene más que ver con el enfoque que le quiero dar a la charla de hoy, y cómo nosotros entendemos y qué tipo de rol entendemos juega un asesor financiero en la vida de una persona o una empresa. Hace 2 años el mundo nos obligó a parar, a reinventarnos, a repensar absolutamente todo. Esto creo que todos lo hemos dicho y lo hemos escuchado una infinita cantidad de veces. Y desde el punto de vista de la planificación financiera, definitivamente reforzó, ¿sí? La necesidad de tener un plan financiero y de contar con una persona idónea para que nos acompañe con eso. Yo entiendo que llegó el momento de elevar un poco el análisis, ¿sí? Y a partir del hecho de que vivimos en un mundo extremadamente cíclico, ¿sí? El cambio se impone como un fenómeno que es permanente, cada vez ocurre más rápido, y eso exige estar preparado, ¿sí? A los economistas nos gusta pensar en términos de flujo y stock. Ahora más adelante voy a desarrollar un poco sobre qué es cada cosa, pero en términos de stock, yo creo que hay que dividir el análisis en 2 cuestiones, decía, en flujo y en stock. Cuando hablamos del stock, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es el cambio de ciclo, ¿sí? Desde el punto de vista externo, desde lo que es una externalidad, desde, che, ¿qué pasó? Cambió el mundo, hay una crisis epidemiológica, una crisis económica, una crisis financiera, ¿sí? Y eso obliga, ¿sí? a repensar un poco todo, y definitivamente tener una estrategia para aprovechar los buenos momentos y para disminuir el daño en los malos. Y desde el punto de vista del flujo, quiero hablar de los cambios de ciclo internos, quiero hablar de las cosas que nos pueden pasar, y quiero hablar fundamentalmente de lo que puede ser perder la capacidad productiva. La capacidad productiva se define como la posibilidad o como el hecho de generar ingresos. Y esto puede pasar siempre, puede pasar en cualquier momento, puede pasar de forma inesperada, y la planificación financiera lo que busca hacer es disminuir el daño, ¿sí? Hecho esta introducción, comparto la agenda, voy a hacer una breve presentación institucional para explicar quiénes somos y qué hacemos. Voy a enmarcar esta idea o este modelo, ¿sí? De asesoramiento en el contexto económico mundial, local y hasta social en el que vivimos. Y finalmente voy a cerrar con una propuesta o con una idea exótica, disruptiva, pero no por eso
menos cierta y acertada, que vamos a meter en una licuadora a Adam Smith, John Nash y a la Argentina. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una consultora, como les decía, en planificación financiera, tanto personal como corporativa. Tenemos más de 12 años de experiencia, un equipo de más de 40 asesores desparramados por todo el país. ¿Sí? En los últimos años hemos ganado presencia en muchas provincias del país, y hoy tenemos un poquito más de 3.000 clientes. Yo creo que lo más importante de nuestro modelo de asesoramiento es que somos un broker, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a la intermediación, no fabricamos productos, no tocamos la plata, sino que somos el nexo entre el cliente y el mercado financiero. ¿Sí? Somos el nexo entre personas y empresas y distintas instituciones financieras, lo cual nos permite asesorar sin conflicto de interés, posicionarnos desde el lado del cliente, especializándonos integralmente en el ámbito de la planificación financiera, y hemos desarrollado una escuela de negocios para formar a nuestros asesores. La idea no es desarrollar, no es profundizar sobre cómo está armada y qué métodos tiene, pero sí lo que me gustaría es destacar una de las principales ideas y conceptos que tiene la Escuela de Negocios, que es que distingue fuertemente entre lo que es la planificación financiera, abrazando conceptos como el resguardo patrimonial y la protección de los ahorros, ¿sí? Y alejándose de ideas como la especulación. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poco más sobre esta distinción. Entonces voy a ir, a ver, como sé que hay mucha gente, hay un público bien heterogéneo, voy a ir de lo general a lo particular. Voy a arrancar por lo más básico, que es definir qué es la planificación financiera. Y es un proceso a través del cual una persona analiza dónde está, analiza dónde quiere ir, y después traza estrategias para llegar de un lugar al otro. Ahora voy a hacer doble clic sobre estas 3 ideas. Yo hablaba de flujo y stock cuando arranqué. ¿Sí? Básicamente entender dónde estamos parados es entender el flujo y es entender el stock. El flujo es dinero que entra y que sale, y el stock es lo que tenemos acumulado, no solo en forma de dinero, sino en forma de patrimonio. Más específicamente, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de los ingresos activos, estamos hablando de los ingresos pasivos, estamos hablando de egresos, ¿sí? Obviamente el resultado de restar el egreso del ingreso nos da el excedente, tenemos en cuenta las deudas, pero es básicamente entender lo que entra y lo que sale. Cuando hablamos del stock estamos hablando fundamentalmente del patrimonio, bienes que podamos tener, ya sea muebles, inmuebles, inversiones, ya sea financieras, inmobiliarias, lo que sea, el efectivo y cualquier cosa que nos pertenezca básicamente. Ahora, a la hora de hablar de objetivos financieros personales, nos metemos en un terreno que ya depende más de cada persona, ya es más subjetivo. Es decir, yo puedo estar ahorrando para, no sé, cambiar el auto, Juan puede estar ahorrando para irse de viaje, Pedro puede estar ahorrando para comprarse la casa, o para casarse, o para el retiro. Digo, son distintos los objetivos, son distintas las prioridades, obviamente esto va cambiando, ¿sí? Pero lo que ven sobre la barra verde básicamente son los objetivos que más o menos todos vamos teniendo, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a proponer es que empiecen a pensar en, ok, la última vez que ahorré, o en este momento, estoy ahorrando para... Y ya no me sorprendo, porque después de muchos años nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando con gente que no tiene claro por qué motivo toma decisiones de ahorro o de inversión. Nosotros estamos convencidos de que la gente toma decisiones de ahorro e inversión porque persigue distintos objetivos, o porque tiene distintos miedos, o porque puede ver distintas amenazas, pero definitivamente hay algo que nos mueve a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, objetivamente hablando, también lo que está sobre la parte de abajo es algo que nos pasa y nos va a pasar a todos. Todos nacemos, empezamos a trabajar,
dejamos de trabajar y nos morimos. Esa es la vida de absolutamente todos. Entonces, nuestro modelo de asesoramiento financiero lo que busca es acompañar a nuestros clientes desde hoy hasta el momento en el que se mueran. ¿Cómo? A través de 3 áreas. A través de nuestra área de inversiones, de nuestra área de ahorro y a través de nuestra área de protección. Ahora voy a mezclar estas 3 áreas con el dibujo anterior para desarrollar cómo está pensado y armado un modelo de asesoramiento financiero, que esto es lo que funciona en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Es básicamente, si yo estoy sentado hoy con uno de ustedes, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de, obviamente, cuáles son sus objetivos, de dónde vienen, para dónde quieren ir, ¿sí? Pero estructuralmente, y de manera general, después obviamente hay que entrar en forma particular, lo que vamos a hablar es que desde, ahí tengo el mouse, desde el momento en el que empezamos a trabajar hasta hoy, podemos haber acumulado determinada cantidad de dinero. Este es el dinero que se trabaja a partir del área de inversiones. ¿Sí? Después ahora vamos a hablar un poco de qué alternativas, de qué opciones, pero ¿cuál es la idea? En términos generales es salir de las alternativas tradicionales que ofrecen los bancos, buscar soluciones más sofisticadas, pero no por eso menos simples, y definir una estrategia a medida. Ahora, desde hoy hasta el momento de retiro, el momento de jubilación, el momento en el que buscamos esa independencia financiera, nosotros proponemos trabajar con un área de ahorro, donde sin la necesidad de un capital inicial, haciendo pequeños aportes, podamos llegar a ese momento de la forma más cómoda. Ahí dice 65, podría bien ser 60, 70, 80, cada uno haga su ejercicio. Y finalmente, la muerte aparece acá de una forma muy optimista, porque si nosotros nos morimos cuando tenemos 100 años o cuando económica y financieramente nadie depende de nosotros, entonces nuestra propuesta es elevar el nivel intelectual de la conversación, pensar como piensa un ciudadano del primer mundo y ya definir y planificar la herencia. Ahora, como nadie sabe en qué momento le va a pasar eso, y todos en algún momento tenemos gente durante nuestra vida que va dependiendo económica y financieramente de nosotros, de forma natural, lo más normal es encontrarse con, es hablar de hijos, hay gente que mantiene padres, hay gente que mantiene hermanos, hay gente que mantiene amigos. Entonces, ¿cómo impacta, ¿sí?, la pérdida de la capacidad productiva en la vida de la gente que depende económica y financieramente de nosotros? ¿Sí? El título de esta charla se llama Soluciones Financieras Eficientes, y ahí arriba no dice modelo de trabajo, dice soluciones financieras. ¿Por qué se llama soluciones? Porque entendemos que resolvemos problemas. ¿Cuáles son los problemas que resolvemos? Son problemas estructurales. Resolvemos el problema desde el área de inversiones, el problema de tener dinero en la mano en un país en el que la moneda no vale. Resolvemos el problema de vivir muchos años a través del área de ahorro, y resolvemos el problema de no vivir lo suficiente a través del área de protección. Desde un enfoque de administración de riesgos, podemos hablar de administración de riesgos, podemos hablar de la administración de los riesgos especulativos, que son los riesgos en los cuales elegimos incurrir con el área de inversiones, y desde el área de ahorro y el área de protección hablamos de la administración de los riesgos puros, que es grado de probabilidad de ocurrencia 1. En algún momento vamos a dejar de generar ingresos. Todos en algún momento dejamos de generar ingresos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, nos accidentamos, nos morimos, nos pusimos grandes, no trabajamos más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve integralmente con esta idea y combinando estas 3 áreas, estas cuestiones que en realidad podría preguntar, ¿quién necesita este tipo de asesoramiento? Es difícil hacer preguntas retóricas y no ver una sola cara, ¿eh? Pero bueno, ¿quién necesita este tipo de asesoramiento? Yo creo que la respuesta o la pregunta correcta es quien no lo necesita, porque si nosotros miramos cómo está armada la pirámide económica social argentina, lo que vemos es que para pertenecer a... Esto es de hace un par de meses.
lo que vemos es que para pertenecer a la clase más alta, que es ABC1, hoy ya, a como está el precio del dólar, estamos abajo de $2.000. Entonces, ¿cómo funciona esto en otro tipo de países? Ahora vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero volviendo a la pregunta, que es quién necesita, o en realidad quién no necesita, la respuesta es el que ya vive de rentas, el que ya es financieramente independiente. ¿Cuánta gente vive de rentas en Argentina? ¿Cuánta gente es financieramente independiente? ¿Cuánta gente o cuántas personas en este país tienen ingresos pasivos que superan a sus gastos? Yo contaba que las primeras 3 participaciones que estuvimos en ExpoEFI fueron presenciales y yo esta pregunta la hacía mirando al público y una sola vez una persona me levantó la mano. Y en esas charlas había un poquito más de 100 personas. ¿Sí? Y les cuento que en poco más de 12 años de experiencia asesorando clientes, me he cruzado con muy poca gente que tenía este tipo de cosas resueltas. Entonces, básicamente, lo que estoy queriendo enfatizar es la necesidad, ¿sí?, de rever este tipo de cosas y de tomar buenas decisiones. Ahora, haciendo un poco doble clic, ¿sí?, digo, ¿cómo está la Argentina? Y cómo está la Argentina en términos de inversiones, cómo está la Argentina en términos de ahorro y cómo está la Argentina en términos de protección. Cuando nosotros nos miramos el Merval en dólares, ¿sí?, esto está ajustado por contado con liquidación, lo que ven es que el Merval en dólares vale lo mismo que hace 10 años, lo mismo que hace 15 años y lo mismo que hace 20 años. Entonces yo arranqué la charla hablando de ciclos, ¿sí? Hablé de cambio de ciclos, ¿sí? Entonces, acá definitivamente lo que vemos es oportunidad constantemente. Uno habla de Argentina y habla de oportunidad hace muchos años. Ahora, ¿cuáles son todos los instrumentos que hacen a este mercado? Bueno, podemos hablar de fondos comunes de inversión, podemos hablar de opciones, podemos hablar de CDRs, de acciones, de ETF, podemos hablar de ONs, de bonos, de cauciones, de futuros, de dólares, podemos hablar de una infinidad de cantidad, de una infinidad de instrumentos. ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos? Nosotros analizamos el perfil de cada inversor en función del conocimiento que tiene, en función de la experiencia que tiene, de los objetivos cualitativos y cuantitativos. Cuando hablo de cualitativos, hablo de, por ejemplo, me quiero comprar una casa, ¿sí? Cuando hablo de objetivos cuantitativos, estamos hablando de objetivo en cuanto al rendimiento. ¿Cuál es el objetivo en cuanto al rendimiento? Ahora, como lo que nos pasa es que vivimos en un país y en un mundo que es cíclico, también lo que va pasando es que van cambiando las modas y se van poniendo de modas distintas inversiones. Yo he escuchado charlas a lo largo de estos días en los que se hablaba, no, ahora lo que funciona es esto, y vamos todos corriendo a comprar lo que funciona. ¿Sí? Definitivamente, lo que nosotros creemos es que el único secreto que hay para tener éxito en el mercado financiero es diversificar, mezclando los objetivos con el perfil de cada cliente para lograr el equilibrio ideal entre la rentabilidad, la seguridad y la liquidez. Es decir, que nuestro dinero crezca y que gane poder adquisitivo, ver cuál es el grado de liquidez que queremos tener, es decir, en cuánto tiempo queremos hacer ese cash out, o de forma total o de forma parcial, ¿sí?, y hacerlo de una forma segura, ajustándose a los riesgos que quiere correr cada uno. Ahora, fíjense el mundo. Miren el contraste que hay, entre Argentina y Estados Unidos. Esto es un gráfico del S&P 500, es el índice más representativo de la bolsa de Estados Unidos, incluye a las 500 empresas más grandes del mundo. Entonces, vuelvo un poco para atrás y digo, miren cómo se mueve el canguro, sube y baja. Y miren cómo, si nosotros miramos Estados Unidos, lo que vemos es
la palabra que caracteriza este gráfico es estabilidad, y la palabra que caracteriza al otro gráfico es oportunidad. Ahora, haciendo zoom, o quizás entendiendo qué es lo que pasó, o en qué momento estamos, ¿sí? Porque hay que entender de dónde venimos y dónde estamos para ver para dónde vamos. Si ustedes se fijan en este gráfico, el mundo venía de un crecimiento, o por lo menos acá lo que podemos ver es que el S&P 500 venía de un crecimiento de más de 10 años, porque después de la crisis subprime, ¿sí? La Fed baja las tasas, hay estímulos monetarios, básicamente el S&P 500 sube y sube una y otra vez, rompe máximos una y otra vez, de repente un chino se come un murciélago y tenemos esta caída, esta B corta en marzo del 2020. ¿Qué pasó ahí? Básicamente el mercado recibe muchísimo estímulo, ¿sí? Los bancos centrales mundiales expandieron un 25% la base monetaria. ¿Qué significa eso? Si había 100 billetes en la economía, o si había $100 en la economía, pasan a haber $125. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente? En países de primer mundo, en particular vamos a hablar de este índice, la gente está encerrada en la casa, de repente tiene el costo de oportunidad de tener dinero en la mano es bajísimo, entonces, ¿qué hace? Compra lo que necesita para vivir, no puede viajar, ¿sí? Y con lo que sobra, ¿qué hace el americano? Ahorra. ¿Y cómo ahorra? O ahorra en acciones. Entonces, el mercado financiero queda totalmente estimulado. Y durante mucho tiempo se siguió rompiendo máximos, de repente se empezó, ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como argentinos podemos dar clases en un doctorado sobre qué pasa cuando vos expandís continuamente la base monetaria, tenés inflación, ¿sí? Nosotros podríamos enseñarles muchísimo a los americanos sobre esto. Entonces, se expande la base monetaria, y de repente el mundo pasa a vivir con inflación. Para que se den una idea, en los últimos 20, 30 años el promedio de la inflación en Estados Unidos era entre el 2 y el 3%. Ahora se está hablando que hay entre el 7 y el 8%. ¿Sí? Entonces, de repente hay un cambio de ciclo económico y hay que por lo menos ser consciente para ver cómo tomamos decisiones en función de estos cambios. Ahí se ve un poco más grande qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente cuando al despertarse este fenómeno inflacionario, ¿sí? La Fed, que sería el Banco Central de Estados Unidos, empieza a subir las tasas de interés y se produce este efecto de que se llama flight to quality en el mercado, que significa es los inversores se retiran y van corriendo hacia activos de mayor calidad. ¿Sí? Es decir, si Estados Unidos, que nunca defaultió, me está pagando más porque le compre bonos, ¿sí? Considerado la inversión más segura porque nunca defaultió, insisto, y porque tiene la maquinita para imprimir dólares, entonces se produce ese efecto, ¿sí? Y obviamente lo primero que se cae es todo lo que es emergente, es todo lo que es nuevo. Bueno, yo no sé mucho o no soy especialista en cripto, pero se desplomaron las criptos, se caen las tecnológicas, siempre el mercado reacciona igual cuando pasa algo como esto. Un poco de optimismo, sí, un análisis de hace un par de meses habla de expectativas inflacionarias para los próximos 5 años y el promedio no se coloca en 7, 8 como tenemos ahora estamos, ojalá sea como un overshooting, ¿sí? Como el primer impacto estructural, y podamos convivir con una inflación un poco más amena. Y si no, el mundo se tendrá que acostumbrar a convivir durante algunos años en este ciclo económico, como decíamos antes, con una inflación más alta. Y eso hace más desafiante nuestro trabajo. Ahora, yo al principio hablaba de que uno de los principales valores que destacamos en nuestra escuela de negocios es diferenciar entre lo que es resguardo patrimonial y especulación. ¿Sí? Si ustedes miran este mismo índice que yo estaba mostrando recién,
y vemos retornos, el retorno anualizado en los últimos 20 años, el retorno me da 8.8, o sea, cerca de 9% anual. Es muy alto y es muy bueno. Ahora, si en vez de quedarme en el mercado, yo entro y salgo, y quiero entrar en los buenos momentos y salir en los malos, lo que me termina pasando es justamente lo contrario. Voy a entrar caro y voy a salir barato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que díganme o pregúntense si no es lo que pasa con el dólar? Esto no es una opinión, nosotros tenemos el dato porque lo tenemos medido, ¿sí? ¿Cuándo hay más demanda? ¿Cuándo hay más demanda de dólares? Ahora, en un momento que está altísimo. Cuando se produce el pico, cuando se produce el overshooting, la gente sale a comprar dólares. En vez de comprarlo, ahora cuando tuvimos la baja que valía 180 y pico, 190, hace un par de semanas, un par de meses, perdón, ahí no compraba nadie. Es curioso. ¿Sí? Entonces, hay que ver un poco cómo se mueven las masas y a veces no moverse 100% cómo se mueven las masas. Entonces, si yo a esos 20 años le saco los mejores 10 días, pierdo la mitad de la rentabilidad. Si yo a esos 20 años le saco los mejores 20 días, me quedo con un 25% de rentabilidad. Y si yo a esos 20 años le saco los mejores 30 días, directamente ya perdí dinero. En 20 años hay más de 5.000 días de mercado, más de 5.000 trading days, y si yo a esos 5.000 le saco 30 días, ya directamente estoy afuera. Con lo cual, acá lo que les quiero mostrar y enfatizar nuevamente es que tiene mucho más sentido diversificar y no casarse con la inversión de moda, y entender que el mundo funciona de una forma cíclica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar los buenos momentos y hay que estar diversificado para perder lo menos posible o disminuir el impacto en los malos momentos y estar preparado para capitalizar el rebote. Ahora, pasando al área de ahorro, ¿sí? Yo creo que no les voy a contar ninguna novedad. Esta es una nota de hace un par de meses. Es el drama de los jubilados de Infobae, el sistema previsional argentino es el segundo peor del mundo. Y no es que es el segundo peor del mundo, es el segundo peor del mundo hace varios años. ¿Sí? Ya sabemos que nadie va a vivir acá de la jubilación que le dé el Estado. El sistema de pensiones está totalmente quebrado, es estructuralmente inviable. ¿Sí? La población ya ha envejecido. Esto ha pasado no solo en Argentina, sino que el mundo está yendo para allá. ¿Sí? Y díganme si hay alguien que a los 65 años se retira y vive de la jubilación que le paga el Estado. Nosotros entendemos que el mundo hoy cambió, y cambia permanentemente, como decía antes, pero lo que entendemos fundamentalmente es que el mundo hoy está hecho para que la gente trabaje toda la vida o para que tome decisiones inteligentes, ¿sí? Y que logren esa independencia financiera a la edad que se lo propongan. Y que si uno sigue trabajando, ¿sí? Es por elección y no por necesidad. Ahora, para ver no sé si se ve, no había forma de pegar estas fotos para que se vea bien, pero no importa. Argentina se ve, está ahí abajo, le gana a Tailandia, es el segundo peor del mundo. Ahora, lo curioso de todo esto es que en países de primer mundo se planifica. A pesar de esto, a pesar de que la gente tiene las cosas más resueltas, en países desarrollados existe la planificación financiera, la figura del asesor financiero es mucho más conocida y está mucho más desarrollada. ¿Sí? Nosotros estamos convencidos de que planificación financiera tendría que ser una materia en el colegio. ¿Sí? Y no solo no existe en el colegio, sino que yo como economista tampoco lo tuve. No es que tuve una materia en la facultad que se llamaba planificación financiera. No, definitivamente mi formación académica me permitió meterme en este mundo de una forma más amena, pero la realidad es que todo esto lo hemos entendido, aprendido y desarrollado a partir de la experiencia. Entonces, les pregunto, ¿acaso la necesidad de planificar financiera y económicamente en nuestras vidas es cíclica? ¿Es acíclica o es contracíclica?
¿quién necesita planificar más y mejor? ¿Un millonario o una persona que no llega a fin de mes? No estoy hablando de quién tiene la posibilidad, estoy hablando de necesidad. ¿Quién tiene la necesidad y la urgencia de planificar económica y financieramente su futuro? ¿O qué pasa con su familia si no está? ¿Sí? Nosotros estamos convencidos de que es acíclica y hasta contracíclica. ¿Sí? Cuanto menos tengo resuelta la vida de hoy, menos la voy a tener el día de mañana. Entonces, más imperioso es sentarse, trazar un plan, diseñarlo y respetarlo. Bueno, y visto desde un punto de vista quizás un poco más técnico, ¿sí? Lo que vemos es que el largo plazo siempre paga, ¿sí? Y de que invertir, ¿sí? Ya sea desde el stock, a través del área de inversiones, o invertir a través del flujo, a través del área de ahorro, haciendo pequeñas inversiones regulares, nos invita o nos permite entrar al mercado de forma escalonada, reduciendo la exposición de capital. De todas formas, estamos convencidos de que la principal característica que tiene una herramienta como esta es la obligatoriedad y la disciplina que nos genera, ¿sí? Para que podamos lograr con ese objetivo tan deseado. Ahora, el área más importante para nosotros es el área más preocupante para nosotros. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos 2 años, lo hace más preocupante todavía. La actividad aseguradora en la Argentina representa un 3% del PBI y menos del 0,5% corresponde a seguros de vida. Entonces, definitivamente no hay conciencia, no hay cultura, ¿sí? Y nosotros tenemos un muy lindo desafío para desarrollar y para acompañar a nuestros clientes a que tomen buenas decisiones. ¿Sí? Les cuento un dato más. Hay solamente 300.000 personas que tienen seguro de vida en Argentina. ¿Sí? Con lo cual, es para pensar y para replantear. ¿Sí? Y sobre todo si nosotros tenemos en cuenta la idiosincrasia argentina, que nosotros aseguramos a los bienes que generan gastos, como el auto y como la casa, pero no aseguramos la vida de las personas, que son los que generan ingresos para irse de vacaciones, para pagar las cuentas y para pagar por esos seguros y para pagar por esas cosas que generan gastos. Si lo pensamos un minuto, no tiene ningún tipo de racionalidad. Ahora, un poco de optimismo. Definitivamente la demanda creció en el mundo, en Argentina también, poco menos que proporcionalmente, pero se ha crecido. Bueno, esto lo hemos mostrado también en las últimas 2 ediciones, donde hablábamos del seguro que había cobrado Wimbledon. Acá nos enteramos todos que existían seguros contra pandemias. Ahora, también hay que ver o hay que contextualizar, ¿no? Porque hoy estamos sobreinformados, hay la influencia que recibimos a partir de los medios de comunicación es muchísimo, es muchísimo. Entonces yo creo que los comunicadores y los experimentados en materia de planificación financiera tenemos la responsabilidad de educar, ¿sí? Tanto a nuestros asesores como a nuestros clientes, ¿sí? Y fundamentalmente distinguir entre lo que es, vuelvo a insistir con esto, lo que es resguardo patrimonial y protección de los ahorros versus especulación. No digo que la especulación esté mal, pero la especulación como medio de planificación financiera es definitivamente un error para nosotros. ¿Cómo se comportó el argentino en los últimos 2 años? Casi todos o la mayoría redujimos gastos, el 40% usamos nuestros ahorros y el 24% se endeudó. Les pregunto, ¿cuánto de esto podría haber sido distinto? ¿Cuánto de esto podría haber sido distinto si existía planificación financiera? Si tenías dinero ahorrado, ¿sí? O cómo podrían haber cambiado la vida de las personas, ¿sí? La vida de los familiares de las personas que fallecieron. Es desde ahí que digo, o que nos pregunto, o que invito a esta reflexión. ¿Influye el contexto en la necesidad de planificar?
incluye de forma cíclica, informe de cíclica, acíclica o contracíclica. ¿Cuándo es más necesario planificar? ¿Cuando las cosas están bien? ¿Cuando las cosas están mal? ¿O no importa? Ahora, cuando me puse a armar la presentación, me reía solo porque las 6 presentaciones tienen estas mismas palabras. Es exactamente lo mismo. Esta diapositiva originalmente se llamaba Los desafíos que tiene la Argentina para este año. Parecería ser que estamos en un loop, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Bueno, Argentina tiene que honrar sus compromisos con el FMI, mejorar la competitividad, recuperar el acceso al crédito, definitivamente generar reformas estructurales, combatir la pobreza, bajar la inflación, atraer inversiones, reducir el déficit fiscal, controlar el tipo de cambio, desarrollar mercado financiero interno. Siempre la misma diapositiva, lo único que cambia es el diseño. Entonces Argentina definitivamente tiene que atender el corto plazo mientras proyecta a largo. ¿Acaso no es lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros como personas y como empresas y como familias? Tenemos que solucionar lo urgente mientras no descuidamos lo importante. Entonces acá es donde yo les voy a proponer un experimento, como les decía al principio, es una mirada moderna, exótica y hasta disruptiva, ¿sí? Les prometo que tengo un punto, ¿sí? Voy a presentar a los distintos personajes de esta historia, vamos a meter a Argentina, a Nash y a Adam Smith en un, no sé cómo llamarlo, si es un embudo, una licuadora, y les voy a mostrar cuál es la oportunidad o desde qué enfoque estamos proponiendo esta idea. Para los que no conocen, les presento a Adam Smith. Fue un economista y filósofo escocés, considerado el padre de la economía moderna, gracias a su libro La riqueza de las naciones, que escribió en 1776, y en la primera clase de economía se habla de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Es una teoría que sostiene que existe una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Tiene 2 grandes supuestos. El primero es que la búsqueda del beneficio propio beneficia al de la sociedad, y el segundo es que no existe un regulador o que no existen reguladores externos, es decir, libre mercado, 100%. En fácil, para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para sí mismo. En competencia, la ambición individual beneficia el bien común. Esto es lo que escribió Adam Smith. Ahora les presento a John Nash, matemático estadounidense, que unos años después ganó el Premio Nobel de Economía, se hizo famoso por su teoría de juegos y fue personificado, si no vieron esta película se las recomiendo, Una mente brillante, fue personificado por Russell Crowe, y ahí está la escena del bar, ¿sí? Sí, para los que lo vieron lo refuerzo, la escena del bar, en lo que él dice, Adam Smith se equivoca. En realidad, para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para sí mismo y para la sociedad. Nosotros entendemos que el rol del regulador, tomando el segundo supuesto, que es el libre mercado, o sea, no existe el libre mercado, sino que hay una regulación, bueno, el rol del regulador debe ser fomentarlo, no limitar. Entonces, así como Adam Smith habló de la mano invisible, nosotros venimos a proponer la mano visible de la planificación financiera. ¿Por qué? Porque permanecer en el mercado financiero, ya vimos que tiene sentido individualmente para cada uno de nosotros, eso crea un mercado y crea una fuente de financiamiento genuino, y no hace que tengamos que emitir dinero y no hace que tengamos que pedir prestado. Y definitivamente, los planes de pensión y los seguros de vida son instrumentos que comprometen a largo plazo. Entonces también son fuente de financiamiento. Esto es lo que nosotros llamamos la mano visible de la planificación financiera,
donde entendemos que a partir del desarrollo de un mercado financiero interno, podemos solucionar varios de estos problemas. De forma parcial, de forma total, no importa. El tema es, lo que nosotros estamos planteando acá, es que existe un incentivo en lo individual y en lo colectivo. ¿Por qué? Porque sincerémonos con nosotros como argentinos, el argentino en el mundo tiene una fama egoísta, individualista, que piensa en sí mismo. Y acá lo que estamos viendo es que pensar en nosotros mismos, no salir del mercado porque sale todo el mundo, armar un plan para tener una independencia financiera, armar un plan de protección para garantizar y blindar mis objetivos financieros. Todo eso me conviene a mí, te conviene a vos y le conviene a todo el mundo. ¿Sí? Por supuesto que hay que enmarcarlo en qué tipo de contexto y qué tipo de decisiones toma el regulador. ¿Sí? Porque todo esto debería ser enfatizado y debería ser fomentado por el regulador, y el regulador también debería acompañar para expandirlo, ¿sí? E insisto, no tener que salir a imprimir dinero o estar financiando el déficit fiscal con deuda. Entonces, esta era la reflexión que quería compartir para cerrar con respecto a la mano visible de la planificación financiera. De vuelta, es una mirada moderna, ¿sí? Un poco disruptiva sobre una problemática que parece que es atemporal, que parece que es estructural. Entonces, esto es lo que queríamos proponer y compartir con ustedes. Un relojito, me sobraron 2 minutos. Ahí les dejo, creo que como sobran 2 minutos no hay demasiado tiempo para preguntas y respuestas, pero se pueden comunicar con nosotros, ahí nos encuentran, ahí está la web, ahí está nuestro mail, Somos Modernos, y tenemos, por favor no inventen más redes sociales, porque ya tenemos las 3 que hay que tener. Nada, ahí les dejo los datos de contacto, cualquier cosa estamos a disposición. Esperamos que lo hayan encontrado enriquecedor, dinámico y divertido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás.